Bienvenidos a nuestro episodio número 92 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. En esta ocasión nos toca hablar de un tema de visualizar el futuro de tu ser o el futuro de tu yo y cómo te ves en 5 años, en 10 años, qué mensajes te está dando esa intuición, esa voz interior, ese personaje que está dentro de ti y que está a punto de salir, pero necesita una transformación, necesita más eventos en tu vida que te van a ir preparando, necesita más lecciones, necesitas más personas, más experiencias y habilidades. Todo eso se presenta muchísimas veces en nuestras vidas y no somos capaces de verlo porque estamos muy distraídos con lo que está pasando en noticias, en información que simplemente nos quiere llevar hacia otro lado y no permitirnos pensar. Pero si nos enfocamos en lo que realmente queremos, vamos a poder tener una mucho mejor expectativa de lo que viene en el futuro. Y para hablar de este tema, de usar la visualización para crear tu futuro, ese es el título del episodio, utilicé un artículo del autor Mister de 2020, Psychological Biases and Heuristics in the Context of Foresight and Scenario Processes. Lo que quiere decir este título es todo lo que nos desvía de psicológicamente y la parte de la integración de patrones y de todo lo que vemos en un contexto de pronosticar qué es lo que va a pasar con tu vida y usar los escenarios que te han pasado, o sea, realmente poner atención también en tu pasado. Muchos de los problemas de aprendizaje que tenemos en general son errores sistemáticos o desviaciones de las normas y de la racionalidad de no pensar y de también muchas veces dejarte llevar por la percepción de varias cosas. Todo esto incluye también la memoria, el proceso de aprendizaje y tu juicio. ¿Tu juicio en base a qué? Pues en base a tu experiencia, en base a tu pasado, en base a tu ambiente. Todos estos sesgos que tenemos son partes substanciales muy importantes de tu subconsciente que dan un resultado y que se usan por esto, esta forma de compactar o de integrar los patrones en algo que se llama heurística. Y este tipo de, em, pues, técnica es algo que te va a ayudar a crear atajos, es algo que te va a ayudar a crear una racionalización más rápida, sin descuidar la parte de profundizar en ciertos temas. Y este término heurística describe todos estos atajos mentales o reglas simples que vas generando que te permiten como individuo comprometerte con tu medio ambiente en una manera mucho más eficiente, pero también te llevan a una construcción de imágenes subjetivas, altamente subjetivas, donde tú percibes tu medio ambiente y tu realidad, o sea, te da una perspectiva mucho más grande de lo que está pasando y te ayudan a ser más consciente de cuándo tienes que ir más a profundidad en ciertos temas y no creer lo que nada más te están dejando ver por encima y dejarte llevar por la percepción, algo que es demasiado útil, sobre todo en esta época. Dos autores, Kahneman y Tversky, en 1979, imagínate hace cuánto tiempo, ellos dos y luego en el 81, demostraron que todas estas desviaciones sistemáticas de las decisiones, de tomar decisiones, pasan en eh, condiciones de un escenario real auténtico y también tomaron en cuenta cómo estas decisiones que tomamos en un sistema hipotético pueden tener agentes o señales o estructuras que nos ayudan a razonar de mejor manera. Estos modelos lo que proponen es que nosotros somos seres que toman decisiones racionales y que trabajan para optimizar esas decisiones
maximizando la utilidad de los resultados de acuerdo a la expectativa individual y, por supuesto, a las restricciones que a veces tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que conforme vas avanzando, vamos a poner un ejemplo de tu carrera, conforme vas avanzando durante tu carrera y te vas enfrentando a diferentes jefes, a diferentes posiciones, a diferentes, eh, pues, puestos, vas teniendo que adquirir ciertas habilidades y vas conociendo el proceso de ir escalando esas posiciones, de ir subiendo de categoría, de ir teniendo mejor posición, de ir teniendo gerencias, de ir teniendo una dirección, de tener más responsabilidad, etcétera. Durante tu carrera, lo que vas acumulando es ese conocimiento de personas que tenían más experiencia y además, si fuiste más consciente, pues por supuesto, aprendiste tú por tu cuenta ciertas habilidades y tu capacidad de ver el mundo te ayudó también a crear todas estas formas y reglas racionales de tomar decisiones más rápidas. Entonces, por ejemplo, si durante estos años de tu carrera te enfrentas a 3, 4, 5 entrevistas, obviamente tu primera entrevista no va a ser igual que tu quinta entrevista para una posición de trabajo. Vas adquiriendo la capacidad de saber qué es lo que te pueden preguntar en una entrevista, vas teniendo más seguridad en enfrentarte al entrevistador, vas preparándote mejor para ir a esa entrevista, etcétera. Entonces, cada vez adquieres más habilidades y son estos atajos mentales que la heurística te permite. Cuando nos movemos a través del mundo como individuos, todo el tiempo estamos creando conclusiones, decisiones o juicios. Y eso lo vimos en estos 3 últimos años, con todos los juicios, con toda la información que tuvimos de lo que estaba pasando en el mundo y mucha gente, obviamente, se fue por un camino pues de miedo, de cancelación, de pues restringirse de muchas cosas, etcétera. Otras personas abrieron más su perspectiva y tuvieron la capacidad de ver realmente lo que estaba pasando y de poner más atención en sus vidas y ya no en lo que les estaban diciendo, sino en lo que realmente querían que pasara con sus vidas. De eso se trata todo esto, de crear una capacidad mucho más fuerte para ser más experimentados en acumular o en tener esta información y confrontarla con algo que nosotros queremos lograr en el futuro. Toda esa información puede ser procesada, evaluada, integrada y utilizada para tomar decisiones. Si te importa tu vida, si estás distraído con tonterías, si estás distraído por las noticias, si estás distraído por todo lo que los demás te digan o por heridas que tú mismo tienes que no has tenido la capacidad o la responsabilidad de sanar, entonces es imposible que esa información esté realmente disponible para ti, porque tus capacidades mentales están limitadas. ¿Están limitadas a qué? A reaccionar. Están limitadas a moverte en modo automático, a ni siquiera saber a dónde vas cuando te subes a tu auto. Y eso cada vez se ve más, cada vez se ve más gente que no tiene ni idea de a dónde va, que de repente está en un carril izquierdo y se pasa completamente al carril derecho y da vuelta hacia la derecha y no tenía nada que hacer en este carril izquierdo, nada que hacer. Pero como no estaba pensando en a dónde iba y lo que tenía que hacer, sino estaba pensando en mil y una otras cosas, pues simplemente reacciona de una manera boba, tonta y peligrosa para los demás. Y eso es lo que está pasando con la inundación de información que estamos teniendo. Si tú pierdes tu ruta, si tú pierdes tu camino y te dejas llevar por todos esos, pues, serie de distracciones y toda la información que estás recibiendo, que alguna es información y mucha otra es basura, simplemente no tienes la capacidad para concentrarte en lo que quieres en tu futuro y no escuchas esas señales que este tipo de estrategias heurísticas te ayudan. Lo que hace todo esto es que reduce la complejidad, te ayuda a ahorrar recursos, porque mentalmente te vuelves más hábil,
te vuelves más capaz de ver todo sin que te expliquen tanto las cosas, porque ya obviamente tuviste un proceso de ir profundo en ciertos aspectos, de leer más, de buscar más información, de no dejarte llevar por lo que alguien te dijo o por lo que viste. Entonces, todo eso te hace tener mucho más, em, ¿cómo se dice? Mucho más estrategia y mucho más capacidad de ver las cosas realmente como son, aunque obviamente no llegues a una perfección. Estos procesos de heurística son eficientes porque son simplificaciones del aprendizaje, son mecanismos, estos atajos que te dije, abstracciones, y lo que hacen es que te ayudan a crear todos estos patrones y reglas para ver las cosas mucho más rápido. Cuando distingues patrones y reglas de lo que está pasando y de lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido, sabes tomar decisiones más rápidas. Y eso lo puedes aplicar a nivel individual para tener estímulos en tu realidad y hacer una interpretación más fácil de lo que te está pasando. Entonces, todas estas reglas y patrones te sirven para evolucionar, para encontrar significado, para realmente aprender más y tener capacidades de crear ese sentido a las cosas que es tuyo nada más y que tiene un contexto sociocultural y que además tiene tus experiencias personales, etcétera. Es toda una acumulación de ese conocimiento y es utilizarlo. Es como si hicieras una carrera em, nueva responsablemente, no nada más por sacar un papelito, no nada más por obtener un título, como ahora muchísima gente lo hace, nada más obtiene el título y realmente se hace pues tonto o tonta en la escuela y realmente lo hacen por pasar exámenes, etcétera. Eso no te va a servir nada el papel, aunque tengas el título, aunque alguien te diga, las primeras personas que vayan contigo se van a dar, de verdad, les vas a dar miedo, porque realmente no tienes la experiencia ni sabes lo que estás haciendo, porque no tuviste la responsabilidad de ir más profundo, de entrenarte más, de hacer las cosas y tener más experimentación y enfrentarte a cosas más reales. Entonces, obviamente también eso te hace incapaz de tomar decisiones más complejas y cuando viene una ola de información basura, pues simplemente te dejas ir con toda esa información y crees todo lo que te están diciendo. Entonces, todos tenemos una tendencia inherente a reproducir estas soluciones, estos juicios, por ejemplo, a confiar más en los eventos pasados y anticipar los eventos futuros, y no siempre es real eso. Sin embargo, eso puede ser también problemático porque ese modelo de pensamiento te hace creer que puedes ser una víctima de las circunstancias. Si en el pasado te fue mal en una entrevista, obviamente, y te basas solamente en ese pasado, pues en la siguiente entrevista te va a ir mal. ¿Por qué? Porque estás pensando en eso, estás atrayendo toda esa información, no te estás preparando, simplemente te estás justificando y estás diciendo que no eres bueno para las entrevistas y ya te etiquetaste, etcétera. Si en cambio tomas ese fracaso como una oportunidad de aprender en qué no te fue bien y todavía ir más allá y preguntarle al entrevistador, ojalá fueran más responsables también ellos y te dijeran más información o tratar de sacar más información de por qué no fue buena tu entrevista o por qué no te quedaste en la posición realmente. Entonces, eso te daría más herramientas para prepararte para el siguiente paso, la siguiente entrevista. Y entonces, ahí es donde le dices adiós a los patrones y tú cambias la historia. Cambias la historia y te preparas mejor. Cambias la historia y ves a una persona más capaz en la siguiente entrevista y obviamente buscas más información de la empresa, etcétera. Todo eso es lo que te hace familiar, a tomar riesgos, a tener la capacidad de pronosticar y crear métodos y modelos que dependen de lo que pasó en el pasado, pero que no son
tu destino. Es como la genética y la epigenética. La genética antes se creía que pues si tenías ciertos genes, te iba a dar cierta enfermedad y no tenía solución y pues prácticamente ya, o sea, te estaban mandando a pues a un tratamiento muy severo o a la muerte. Cuando ahora que se tiene la ciencia y que ya se sabe de la epigenética, se sabe que puedes hasta limpiar tus genes, hasta producir ese cambio y revertir muchas enfermedades que te habían dicho que eran genéticas o que te habían dicho que iban a ser enfermedades que ibas a tener y realmente no se han presentado en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tuviste la anticipación, porque tuviste el interés, porque hiciste algo también. No es nada más desear las cosas y que pasen, no es visualizar esa persona del futuro en 10 años y decir, bueno, yo quiero estar en un lugar, en una casa muy padre, tener mi coche, tener ciertas cosas, que mis hijos y mi pareja estén bien, etcétera. No es nada más eso, desearlo y sentarte y desde aquí escribirlo. No, tampoco es nada más escribirlo 100 veces y llenar un cuaderno, sino es hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los pasos para prepararte para que esa persona se manifieste en 10 años y seas realmente lo que querías? Pues seguir todas esas señales, pues crear un caminito de pasos, de construir o romper o ir, es deshacer ese rompecabezas. Tú quieres la imagen y creas ese rompecabezas de la persona que quieres ser en 10 años. Bueno, ahora rompe todas las piezas, desordénalas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues cada una de esas piezas irlas ordenando en la posición que deberían de ir. Y esas piezas en tu vida real son las habilidades, esas piezas son las señales, esas piezas es tu intuición, esas piezas son todos los factores que ahora sí tienes que ver más y abrir tu mente a ver qué tendencias y qué patrones limitantes tienes. Y eso crea muchos procesos que ahorita vamos a ir revisando en una imagen donde vamos a ver qué es lo que está pasando con todos esos procesos y qué es lo que pasa con toda esta información que estás creando y lo que está haciendo tu mente para realmente trabajar con esa información y crear ese sistema donde tú seas capaz de reconocer ya sea tu voz que te está diciendo, ya sea una sensación en tu cuerpo o una presencia, un síntoma de una enfermedad, todo eso es lo que te va a ir ayudando a reconocer las capacidades que puedes tener y lo que necesitas desarrollar para realmente crecer como persona, crecer como el futuro que quieres lograr, como ese futuro que quieres que se manifieste. Y esta imagen lo que nos muestra es cómo son los escenarios. Este es un método de escenarios donde lo puedes explotar tú y es ir, fíjate, cómo esto es lo que te puede crear eh, la, los patrones limitantes, conformarte con lo que la mayoría hace y dejarte llevar por, pues, estadísticas, que no eres tú, por supuesto. Hindsight bias es lo que está pasando detrás de las cámaras y no eres capaz de ver, y y simplemente no eres capaz de verlo porque no te das a la tarea de investigar más, porque te crees lo que te dicen. Porque, por ejemplo, antes la gente que se tomaba muy en serio que si tenía un gen le iba a dar cierta enfermedad, pues obviamente se predisponía para generar esta enfermedad. La disponibilidad y la eh, fluencia, que seas realmente fluido en el aspecto de tu mentalidad, de ir creando esa capacidad, disponibilidad de lo que necesitas y quitarte las ilusiones, quitarte toda esa parte de ilusiones limitantes, no ilusiones
que te ayuden a llegar a lo que tú querías. ¿Qué más? Confiarte demasiado. Lo que piense un grupo de personas, eso no importa. La aversión a la ambigüedad es cuando mucha información es confusa y pues simplemente te da flojera investigar lo que están diciendo y te quedas con la versión de lo que alguien esté diciendo. Cuando esa ambigüedad te crea un miedo. Ahora, ¿qué más? Confirmas todos esos, esto es lo que ya te va a ir ayudando. Evaluar las cosas, tener una capacidad positiva de ver y de confirmar todo esto que está pasando, de confirmar que hay sesgos, de confirmar que la información que te están dando no es buena y crear una estructura, crear ese marco donde tú ya tuviste un análisis de la información. Entonces, todo esto te quita, empieza a quitarte muchos tabús, la representatividad de lo que esté pasando, el efecto de, pues, la desinformación o la basura de información masiva que te lleva hacia un efecto de crear miedo y de limitarte. Y todo eso te hace ir rompiendo las creencias erróneas, ya no conformarte con la jerarquía que ciertas personas te estén imponiendo y rechazar muchos de los datos que pueden ser estadísticos y que tú no quieres entrar en esas estadísticas. No tener un optimismo no realista, sino ser más, pues, flexible, pero a la vez consciente de lo que puede pasar y tener esos escenarios B, C y D y estar preparado para eso y reconocer lo que puede pasar. Todo eso es la parte heurística. Todo esto crea esa gran capacidad y estos atajos. Obviamente, cada uno de estos rubros, cada una de estas habilidades la vas a ir desarrollando poco a poco y lo vas a hacer en cuanto te comprometas con no dejarte llevar con la información que te estén dando, investigar más y no conformarte con esas creencias erróneas. Eso es lo que queremos, escuchar más a tu cuerpo. ¿Qué es lo que te va a ayudar a hacer todo eso? Pues una reflexión en qué es lo que domina en tu futuro y qué es la estructura de las relaciones a las que te estás enfrentando. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que más te haría feliz en tu vida en ciertos momentos, en 5 años, en 10 años? ¿Cuáles son las relaciones que tienes que ir creando? ¿Cuáles son los datos relevantes que te van a ayudar a desarrollarte? ¿Cuáles son todos los prototipos y escenarios de lo que puede pasar si haces o no haces ciertas cosas, si adquieres o no adquieres ciertas habilidades? Y crear participantes, crear personas a tu alrededor que te ayuden a llegar a ese punto y que te den experiencia y creencias mucho más, pues, de crecimiento, expansivas, por así decirlo. Crear una opción de espacios donde realmente tengas esos escenarios para reflexionar y pensar sobre todo esto, crear distancia hacia el hoy y empezar a ver también ese futuro y lo que tienes que ir haciendo, los pasos y las piezas que tienes que ir armando, reflexionar en las sorpresas o errores que tuviste en el pasado, de las cuales tienes que aprender, generalizar que hay excepciones y que tú puedes ser esa excepción a la regla de que si te fue mal en una o dos entrevistas, te va a ir mal en las tres, cuatro, cinco que vengan. Crear escenarios de juego donde explores tu pensamiento y donde lo abras a experimentar más y evitar ese consenso de estadísticas, evitar crear todos esos escenarios trágicos. Ahora aquí vas a crear escenarios, pero en tu evaluación individual, en la parte de tu evaluación aislada, en la consistencia de lo que tengas, y vas a mezclar tus deseos con los escenarios reales. Ahora llegas a usar los escenarios y es la presentación de futuros alternativos.
crear narrativas. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi mente y cuáles son los pensamientos que tengo que ir cultivando? Metáforas, imágenes, lo que sea que te funcione para ir creando y atrayendo más. Ahí sí, es actuar, pero es prepararte, es adquirir las habilidades, es ver qué recursos necesitas y perspectivas de cambio, no solo las negativas, sino también las positivas. Las dos tienen que estar eh, balanceadas, los cambios de perspectiva que puedes tener y comprometerte con ese desarrollo que a veces muy dentro de ti te va a sacar de esa zona de confort y por eso a veces no lo deseas. O viene esa limitante, o viene ese, no sé si voy a poder, viene esa duda. ¿Por qué? Porque no te quieres salir de esa zona de confort, porque estás muy a gusto aquí y porque te da miedo a veces pensar en el futuro, pero tú eres capaz de crear ese futuro si te comprometes a usar todas estas herramientas y entiendes lo que está pasando con, sobre todo, con la cantidad de información que recibes y con, pues, tu mismo viaje que has tenido de experiencias del pasado, de cosas emocionales y realmente sanar ese tipo de cosas emocionales y crear un sistema que te ayude a ser más proactivo y que cree esta heurística, estos atajos mentales y que te ayuden a ser la persona que quieres ser. Eso es lo que realmente tenemos que ir trabajando si queremos utilizar esa visualización a un nivel muchísimo más expansivo y muchísimo más práctico. Todos lo podemos hacer, todos podemos armar y desarmar un rompecabezas. Ahora el que te toca es el de tu vida. ¿Y qué figura es la que quieres crear? ¿Cuáles son tus piezas? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es la paz que quieres experimentar en 5, en 10 años? ¿Y cómo realmente te quieres ver? Espero todo esto te haya servido. Si te gustó, si te hice pensar y si te sirvió la información, pues ya sabes qué hacer, distribúyelo, envíalo y regálame comentarios, preguntas, etcétera. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Bye.